Bueno, vamos a hablar de este tema a propósito del Día de la Salud Mental, que se celebra el día de mañana, jueves 10 de octubre. Y bueno, es que hablar solo o tener conversaciones en voz alta con uno mismo es un fenómeno común que pueden tener varios significados y beneficios también. A menudo se le conoce como soliloquio y es una forma que tienen las personas de ordenar sus pensamientos y sus emociones. Este tipo de diálogo interno puede ser útil para motivarse, para calmarse, para prepararse para situaciones específicas. Y precisamente para conversar más sobre este tema tenemos vía Zoom o vía telefónica más bien a Clara Astorga, quien es psicóloga y es presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. Clara, un gran placer saludarle, también en nombre de Unaya Menábar, quien le habla Albany Lozada. Bienvenida. Bienvenida, Clara, ¿cómo está? Encantada, de verdad, encantada de saludarlos a ambos, Bueno, a con Albany y a mucha Unai. curiosidad de Gracias. saber qué significa eso, porque antes decía, este está hablando loco, este está loco. Ya está hablando solo, ya lo perdimos. ¿Qué significa que uno hable solo? Fíjate, Unai, me encanta que comiences con ese comentario, porque uno de los grandes temas que tenemos con el Día de la Salud Mental es que tenemos que comenzar a desistematizar. Ujú. Tenemos muchos estigmas, creencias falsas, y señalamos a veces en broma, pero lo creíamos, y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos hablando solos y preguntándonos si es que estamos locos. Pero no, definitivamente no. O sea, es un recurso que tenemos maravilloso, como decían en el intro, nos permite organizar los pensamientos. Cuando nosotros hablamos, nosotros volvemos a algo más concreto, eso que está como una nube en nuestra cabeza. ¿Okay? Ujú. Entonces, cuando hablamos solo, cuando hablamos con otras personas, también hacemos esto, ojo. O sea, por eso necesitamos siempre, como cuando tenemos un problema, conversar con alguien para aclarar un poco nuestras ideas, y en la medida que hablamos, la verdad es que se aclaran las ideas. Ujú. Sí. Entonces, a veces no tenemos el interlocutor, Ujú. así que hacerlo solo puede ser muy sano, y de muchas maneras. O sea, primero, como les digo, hay un proceso que es neuropsicológico, que es esto, que en la medida que además nos convertimos los pensamientos en palabras, eso nos acerca más a las acciones. Saben que somos un ser integral, Así por es. eso que siempre tenemos que tener como mucha alerta en aquellas cosas que pensamos y aquellas cosas que decimos, porque siempre nos está orientando hacia lo que va a ser la acción, y esto es una de las señales que vemos también para preocuparnos o no sobre los temas de salud mental. ¿Okay? Claro. Entonces, hablar solo en sí mismo no es un indicador de patología, a menos que, ¿ok? A menos que la persona esté desconectada de la realidad, porque vamos a ver si patologías donde las personas están hablando solos o como creemos que está solo, porque de repente el observador ve como que estuviera hablando solo, pero la persona está hablando con alguien, de repente tiene una alucinación y Eso realmente es Ujú. lo que está llaman haciendo. esquizofrenia, por ejemplo. En la esquizofrenia Ujú. tiene uno de sus síntomas es esto, que tienen alucinaciones, Ujú. ya sean auditivas o visuales, y las personas sí están haciendo en una interacción. La persona Ujú. está respondiendo a un estímulo, solo que los que estamos afuera no lo vemos. ¿Ok? Claro, claro. ¿Y qué otras patologías, doctora? Y conversamos con Clara Astorga, psicóloga, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela, licenciada más bien, uno mal acostumbra, ¿no? Decirles doctor y no es así. Em, eh, No, pero no, en mi caso sí me puedes decir doctora. También es doctora. Se Bueno, da pues muy cuenta. bien, mejor. Entonces, usted sí tiene el doctorado. Ajá, Sí, doctora. la Entonces, terminé este y- año, así que me encanta que me Ay, pongan pues con qué las buena siglas. felicidades de una vez. qué Sí, maravilla. todavía estoy de fiesta, sí. Bueno, le pregunto, ¿qué otras patologías, aparte de la esquizofrenia, llevarían a una persona, tomando en consideración que se trate pues de un problema realmente mental, a hablar solo? Porque muchas veces uno va por la calle y ve a Ujú. una persona que incluso hace, digamos, señas con las manos y todo. O Claro. sea, realmente es como que Yo estuviera, gesticulo sí, y sí, discuto conmigo mismo. exactamente, o uno lo ve en el carro y uno En los piensa, bueno, carros. ¿será que tiene los AirPods puestos porque No. iba hablando por celular con alguien, o qué sé yo? ¿Qué otras patologías, aparte de la esquizofrenia, doctora, presentan pues eso también como síntoma? Sí, no, fíjate que vuelvo a decir, Sí. esto es una manifestación que se da en patologías o en no patologías. Ok. Fíjate, es Ajá. como un signo,
Pero lo que sí sabemos es que nosotros tenemos que ver a la persona en general para saber si es una patología o no, porque lo que decía Unai, Sí. muchas veces incluso podemos estar solos gesticulando. Hay gente que está procesando una gran rabieta y está solo en su casa rompiendo cosas y gritando. Y eso no es una patología, está haciendo una descarga emocional. Claro. Entonces, no podemos hablar como de patologías en sí mismos, sino de individuos y sus signos. Y solamente un especialista puede en un momento determinado ver la discriminación entre si es un hecho que amerita o no la atención de un especialista. El indicador es, si la persona está desconectada de la realidad, o sea, si la persona está, esto de hablar solo, no es que hable esporádicamente solo con él mismo, sino que está desconectada de la realidad, está viviendo una alucinación, entonces es inmediato y solamente puede ser atendido con un especialista. Estos son los casos donde amerita ser tratado no solamente con psicólogos, sino con psiquiatras, con neurólogos. O sea, muchas veces Una persona con Alzheimer, por ejemplo, que muchas veces una uno ve persona eso. con Alzheimer puede tener, porque no solamente la esquizofrenia, hay alteraciones, o sea, un tumor puede dar alucinaciones, la persona no tiene una esquizofrenia, pero pues, si tiene una lesión, si ha tenido una ACV, pudiera dar síntomas parecidos que a una alucinación y a el hablar solo que está desconectado de la realidad. Pero este hablar solo, del que hablamos nosotros, como lo hablamos nosotros o como lo habla casi todo el mundo, se podría decir que todo el mundo en algún momento ha hablado solo. Esto es no solamente normal, sino que es muchas veces sano y muchas veces es un instrumento terapéutico. Yo les quiero decir, si han ido algún especialista, muchas veces nosotros ponemos a las personas a hablar consigo mismas, a escucharse. Claro. Porque verse en el espejo, por ejemplo, y hablar, doctora. Claro. Y yo no sé si le Es habrá una pasado a Unai, estrategia. pero si uno tiene como comunicador un compromiso, por ejemplo, de una animación, una presentación de un evento, y uno quiere como poner en orden sus ideas sobre ese tema que uno va a tratar, del cual va a hablar, pues yo creo que es un gran instrumento el simple y llanamente uno como que concentrarse en qué es lo que uno quiere decir, expresar para irse familiarizando incluso. Sí, pero yo creo que eso es ahí es más como un ensayo, es como una práctica, incluso muchos actores también hacen, ¿no? Para ver cómo estoy parado, cómo estoy moviendo la cara, qué expresiones estoy haciendo, para verse a sí mismo, que si no, no se ven. Pero yo creo que eso no es digamos, eso no es decir hablar solo. Y le quería preguntar, y con esta pregunta vamos a la pausa. Clara, pero ¿eso se hace de manera voluntaria o eso sale de manera, que digamos, espontánea, involuntaria? Y si hay alguna diferencia o si es igual de sano o de liberador hacerlo voluntaria o involuntariamente. Pero le dejo esa pregunta allí al aire para seguir conversando sobre este tema al regreso de la pausa. Estamos conversando con Clara Astorga, doctora Clara Astorga, psicóloga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y lo estamos hablando justamente a propósito de esta característica que tenemos muchos, hablar solo, ¿qué significa? Y esto en el marco pues de la celebración durante todos estos días del Día de la Salud Mental. Ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, y este jueves tenemos una nueva cita, la selección de Venezuela contra Argentina. Así que bueno, equipo ganador, vehículo ganador. Únete al equipo Chang'an Auto, el vehículo oficial de la Vinotinto, y disfruta de vehículos de alta calidad respaldados por un servicio postventa garantizado, además de un amplio stock de repuestos originales y una garantía que te da tranquilidad. Además de una sólida red de 10 concesionarios a nivel nacional. Chang'an Auto Venezuela, innovación, tecnología y seguridad en cada kilómetro. Y este regreso a clases es con Inter. Sí, señor. Contrata nuestros planes de internet de hasta 1 GB de velocidad al 50% de descuento por 3 meses. Además, recibe 150 canales de televisión más InterGo, nuestra app, para que los veas donde y cuando quieras sin costo adicional. Contrátalo ya. Contacta a nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. Bueno, es el mes de octubre, mes rosa en Venezuela, y las mujeres normalmente hacemos nuestros acostumbrados exámenes de despistaje de cáncer de mama en esta época. Y por eso les recuerdo que en el Hospital de Clínicas Caracas les estamos ofreciendo paquetes maravillosos para que usted cumpla con ese compromiso con su salud. Piensa en Rosa. Asegúrate que tus exámenes de despistaje de cáncer de mama arrojen resultados confiables. Elige un centro de salud de calidad como lo es HCC. En el Hospital de Clínicas Caracas te ofrecemos médicos de alta trayectoria y equipos tecnológicos de vanguardia
que les permite brindarte calidad, seguridad, confianza en los resultados de tus estudios. Piensa en Rosa y elige calidad para tu vida. Agenda hoy tu cita en www.clinicaracas.com y realízate tus exámenes en HCC. Te esperamos. Agenda Vital. Cuidando la salud. Son las 3:45 de la tarde. Seguimos conversando con la doctora Clara Astorga, ella es psicóloga, presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela. A propósito de, bueno, ¿qué significa que uno hable solo? Decíamos en la primera parte que en muchas oportunidades sirve para ordenar los pensamientos, las emociones, para liberar algunas de esas emociones, sobre todo cuando son negativas y pues para básicamente eso, organizarnos y prepararnos para unas situaciones específicas. Nos decía la doctora Astorga que incluso puede llegar a ser hasta sano. Pero le deja una pregunta al aire y tiene que ver con que si eso se hace de manera espontánea o se hace de manera, digamos, voluntaria, pensada. Bueno, yo ahora voy a hacer tal cosa y uno va y lo hace. Y si hay alguna diferencia a la hora de revisar lo que significa ese hablar solo entre hacerlo de manera involuntaria y espontánea o hacerlo de manera pensada o como parte de un ritual que tiene cada persona. Muy buena pregunta, una de verdad que te la agradezco. Fíjense, voy a retomar el hilo de lo que habíamos comentado anteriormente, Okay. que el gran diferenciador entre si es un signo de patología o es un signo más bien de que el cerebro está buscando su organización, es si la persona se da cuenta o no de lo que está hablando solo. Okay. Entonces, cuando decíamos que en un delirio una persona la vemos hablando sola, pero ella cree que está hablando con alguien y no se da cuenta, incluso aunque quisiéramos demostrarle con hechos, en un espejo, que está sola, la persona no va a entenderlo porque no solamente no se da cuenta, sino que tiene una distorsión de la realidad. Okay. Muchas veces nosotros espontáneamente hablamos solos y nos damos cuenta después de que estamos hablando solos. O sea, como que estamos solos en la casa y estamos pensando algo y nos respondemos a nosotros mismos. Claro. Y nos damos cuenta de cómo estamos hablando. O que alguien te dice, ¿no? Se está oyendo de lejos, ya va, ¿tú me estás hablando a mí? No, y es uno que está hablando solo, ¿ves? Sí, No, también suele ocurrir un poco eso. Eso es verdad, pero siempre nos damos cuenta. O sea, cuando una vez que hablaste y te lo señalaron, una vez que hablaste y te escuchaste, te diste cuenta que estabas hablando solo. Eso es como una respuesta espontánea y es inconsciente. ¿No? Y ahí es sano, hacerlo así es sano, o sea, no hay ningún... Es natural. No es un indicador de enfermedad, para nada, es natural, es una respuesta natural. Estamos tan ensimismados en lo que estamos pensando, y vuelvo a decir, o sea, el hablar nos ayuda a organizar. Nosotros organizamos la comprensión de la realidad de hechos por el lenguaje. El lenguaje es importante y por eso es tan importante observar las cosas que nos decimos, ¿no? Y como nosotros realmente, cuando estamos solitos, estamos siempre en diálogo interno. Puede ser que no hablemos, pero nosotros nos estamos hablando constantemente y nos estamos juzgando también constantemente. A veces no decimos palabras bonitas, pero a veces que las conversaciones internas son muy duras, muy duras. Sí. Doctora, entonces, pero ¿cuándo deja de ser algo natural, normal? ¿Cuándo hay que ir en todo caso al especialista? Y aprovecho también de preguntarle en quiénes es más común el llamado soliloquio, porque muchas veces, por ejemplo, los ancianos, sobre todo cuando pasan mucho tiempo solos, cuando viven solos, pues bueno, acostumbran también eso, como hacerse compañía ellos mismos hablando solos, ¿no? Sí, el indicador es cuando vemos que la persona está desconectada de su entorno. Okay. O sea, cuando es el producto de un delirio, cuando es producto de no de que está ensimismado pensando en un problema y de repente respondiéndose a sí mismo, ¿okay? Sino que está en un proceso absolutamente desconectado y quizás teniendo visiones o escuchando voces realmente. Okay. Hay enfermedades donde las personas están escuchando voces tan reales como si estuviera hablándole una persona. Entonces, el gran indicador es primero si la persona se da cuenta o no de que está hablando solo. Claro. O sea, el gran criterio es el criterio de realidad. Eso nos va a pasar en general
como el indicador más importante entre hablar de una persona que pueda tener un trastorno importante o no. Si la persona tiene criterio de realidad o si está desconectado de la realidad. Siempre que vemos un indicador, o sea, podría existir algún tipo de alteración que haga que las personas no puedan mantener silencio, que hay gente que necesita estar hablando todo el tiempo. Ok, es un indicador de que algo no está bien. Sí. Que algo que requiere ser atendido porque hay esto que es la autorregulación, que tiene que ver con el desarrollo del cerebro y el frontal. A veces queremos hablar y debemos de controlar nuestro impulso a hablar, y eso nos cuesta, muchas veces nos cuesta, claro. Y necesitamos como madurar el cerebro para hacerlo. Hay niños que no les cuesta muchísimo, que necesitan hablar, aunque sea solo para lo que necesitan hablar todo el tiempo, pero parte de la madurez es bueno conocer los propios límites y darse cuenta, ¿no?, de que vivimos en una sociedad y tenemos una pausa y tenemos un tiempo para todo. Eso cuando uno le dice, bueno, a ti te enseñaron a hablar, pero no te enseñaron a callarte. Hay gente que habla mucho. Sí. Mira, pero hay veces también uno, por ejemplo, uno va a tener una reunión, hay un momento, una situación tensa, pues en la casa o en el trabajo incluso, y uno está como rumiando lo que le va a decir al jefe, y entonces está pensando, y si me dice tal cosa le voy a contestar tal otra. Y no le dice nada. No, o simplemente la situación no es tan tensa como uno creía, o al revés, ¿no? Uno sale de esa reunión y dice, cónchale, cuando me dijo tal cosa debió contestarle, no sé qué, y uno se queda que con esa, uno sigue en ese diálogo interno rumiando aquella respuesta que nunca salió en el momento que ha tenido que salir. Eso forma parte, digamos, todo de lo mismo, de esa liberación de a lo mejor de ese estrés o de ese querer organizar las ideas antes de enfrentarte a esa situación para tenerla como más claro, para medir como exactamente qué es lo que le vas a decir a la otra persona. Exactamente. Y fíjate, Unai, cuando hemos hecho el proceso de hablar, de practicar incluso lo que vamos a decir, incluso en situaciones importantes, como hablar con el jefe, Sí. hablar con tu esposo, hablar con alguien que te importa sobre un problema. Cuando hemos hecho la práctica, suele ser más difícil, más fácil resolver, porque has visto como varios caminos, pero cuando nos pasa que nos sorprende que no se nos ocurrió la mejor respuesta, es porque no tuvimos la visión. Cuando hacemos estas prácticas, y por eso digo que incluso puede ser un recurso terapéutico importante. Sí. O sea, que la persona, cuando se siente mal por algo, le pones, ok, ¿cuál es la pregunta que te estás haciendo? ¿Cuál es la respuesta? Responde tú, y la persona en ese esfuerzo cognitivo de buscar la respuesta, ya la incorporó en su cerebro, que es muy distinto cuando tú le das la respuesta. Es muy distinto para una persona escuchar lo que el otro lo dice e incorporarlo, que darse cuenta en su propio razonamiento y conseguir la salida. Por eso que a nosotros nos importa mucho más en terapia que la gente se dé cuenta y lo diga y se comprometa, no que yo dé un consejo, así que tú pasivo escuchándome, yo sabio te voy a dar el consejo que va a resolver la vida. La gente no procesa así. Nosotros lo que requerimos y lo que invitamos a la gente es que haga su propio razonamiento y consiga su propia respuesta, y eso es lo que hace el cerebro todo el tiempo, tratar de procesar. Entonces el hablar solo, vuelvo a decir, como hablamos siempre, lo que pasa es que a veces lo verbalizamos o no, pero nosotros solitos siempre estamos hablando con nosotros mismos. Hay que observar qué nos decimos. Muchas veces nos hablamos muy mal. Muchas veces nos decimos cosas terribles. Somos más severos nosotros con nosotros mismos que nuestros papás o con los maestros. Tenemos que observar qué nos decimos y tenemos que escucharnos. Y cambiar el discurso muchas veces. Para eso necesitas verlo y escucharte. Entonces, bueno, puede ser, como le digo, o sea, puede ser muy terapéutico esto de poner a la gente a hablar consigo mismo. Claro. Y puede ser un indicador también de un trastorno. Claro. Entonces, exacto. Y le iba a preguntar, por cierto, doctora, los niños muchas veces están, allí jugando, están hablando con alguien y son los famosos amiguitos imaginarios. Eso es, yo diría que hasta normal en los niños. Usted como especialista, ¿qué dice de eso? Es muy común en los niños, es muy común. Claro, que
que si llega un momento que siempre está acompañado con el niño imaginario, que le gusta más estar con el niño imaginario que con los otros amigos, o sea, todo tiene un límite. Exacto. Todo lo que puede ser normal en exceso puede ser un indicador de preocupación, y ante cualquier cosa, siempre la recomendación es buscar a un especialista. ¿Y hay alguna edad donde esto ocurra con más frecuencia? O sea, en los niños, en los ancianos, o esto de hablar solo puede pasar en cualquier momento, o sin embargo, o sea, por otro lado, ocurre en situaciones particulares, en situaciones de mucho estrés o en situaciones de mucha tranquilidad. No sé, hay momentos, hay picos en los que se manifiesta más esta conducta de hablar solo. Sí, definitivamente cuando hay un tema que nos está rondando en la cabeza de forma permanente, que no les estamos consiguiendo la salida, el hablar solo va a ser más común. En los niños y en los adultos mayores, el hablar solo quizás es más común por lo mismo que digo, que tiene que ver con como la autorregulación del cerebro, que nosotros siempre estamos hablándonos a nosotros mismos, solamente que dejamos hablar cuando estamos acompañados con alguien, pero a veces el cerebro puede tener esos reguladores no tan ajustados. Y en el alter ego se calma y deja que el ego salga más libremente. Mire, y yo le quería preguntar también con relación a la gente que, bueno, hay incluso uno, porque hay gente no solamente... es que estoy hablando de la gente y estoy hablando de mí, que no solamente es que habla, sino que pelea, sino que me río. Entonces consulta. dice, claro, totalmente, gratuita, que uno dice, por eso el viejo dicho, bueno, el que solo se ríe de su picardía se acuerda, Ajá. porque a veces uno va solo por la calle anda muerto de la risa. Bueno, Es por eso mismo, que está recordando algo simpático, lo que sea, y bueno, uno suelta la sonrisa, ¿no? Exactamente, pero fíjate que allí, aunque estás hablando solo, estás muy conectado con tu historia, Okay. muy conectado con lo que está pasando afuera, y que te trajo un recuerdo, y bueno, puede ser, y cuántas veces además se nos sale cualquier expresión y la gente no entiende, pero Claro. solamente nosotros entendemos qué estamos diciendo y se salió, pero está en nuestro cerebro y está en conexión con nuestra historia y con el momento presente. Vuelvo a decir, el gran indicador es cuando la persona está desconectada, cuando no se está dando cuenta de su aquí y ahora, cuando está además quizás en una realidad que no es la realidad presente. Entonces allí eso es... Pero en líneas generales es normal, es sano y es terapéutico que la gente hable sola, que organiza sus ideas en voz alta y que se ría por la calle. Exactamente. Que sean felices, vayan por ahí felices de la vida hablando si quieren. Yo le digo cuando me dice, ¿estás hablando solo? No, yo estoy hablando conmigo mismo, que es una cosa muy distinta porque tenemos cosas muy interesantes que decirnos. Muy bien, Unai. Yo estoy hablando con Unai y nos tenemos una gran conversación. Oh, sí. Gracias, Hablando doctora. contigo mismo. Y felicitaciones de nuevo por ese doctorado. ¿Tiene redes sociales, doctora, para si alguien quiere, no sé, hacer alguna consulta o si pone por allí alguna información importante? Ese no fue, no puede ser. Bueno, si luego la tenemos allí. Bueno, si no, aquí está. No, le preguntaba si tiene redes sociales, o bien sea para consultarle algo, o bien para, bueno, revisar si pone algún mensaje, alguna información que sea valiosa para nuestro público. Mira, mi Instagram es @Clara Astorga, pegado con las dos A. Ok, Clara Astorga. Ese es el Instagram. Y el de la federación, que es el que más recomiendo, porque yo pocas cosas escribo, bueno, es más bien como una bitácora del día a día lo que está allí. Okay. Pero en la federación sí hacemos constantemente eventos que son incluso abiertos al público. Buenísimo. Que son interesantes para que la gente, bueno, tenga siempre herramientas de afrontamiento, que es lo que más nos importa, porque a veces el entorno se nos pone duro y necesitamos desarrollar músculo, pues. Entonces, el Instagram de la federación es @FPB_BE. Y siempre les recomiendo, bueno, nuestros servicios de atención psicológica, que tenemos varios gratuitos dirigidos al público, todo el que lo requiera. Buenísimo. Y que, bueno, siempre estamos ahí tratando de apoyar a la población venezolana. Buenísimo. Entonces, el de la federación es @FPB. Federación Psicólogos con P _BE. FPB_BE de Venezuela. Ahí está. Y la línea de atención psicológica, que es gratuita, funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche, viernes, sábado y domingo. El teléfono es 0424-290-100
7338. Ah, ok. ¿Y por qué trabajas los fines de semana? ¿Es más cuando la gente necesita más atención? Unay es un caso. Sí, es increíble, pero sí. Lo- Fíjense, nosotros, y les digo, nosotros tuvimos en alguna oportunidad apoyo para mantener la línea. Ujú. Tenemos a profesionales especializados allí dispuestos a trabajar, dar su tiempo gratuitamente, pero de eso necesitamos apoyo. Pues. Claro. Y alguna vez lo tuvimos incluso 24 horas y las llamadas más importantes de atender eran en la madrugada, a las Claro. 3 de la mañana. O sea, esas son las llamadas más importantes. Estas son líneas de atención de la emergencia psicológica, bueno, siempre las ponemos disponibles. Buenísimo. Muchísimas Ahorita, gracias, doctor. trabajamos con voluntariado, esos son los horarios en los que estamos disponibles, pero miren, son profesionales de primera, pueden llamar. Qué bueno. Excelente, excelente. Gracias, doctora por el Clara dato. Astorga. Ahora sí, nos vamos a escuchar música, ya venimos. No, sí.